Generalmente al final del año, aunque solo sea mentalmente, solemos hacer un balance de lo ocurrido en los últimos 12 meses. En ocasiones es positivo, en otras negativo, pero independientemente de eso, siempre hay sucesos que pueden destacar por lo que sea y que quedan impregnados en nuestro recuerdo. Momentos que nos devuelven a situaciones vividas y asociadas con la alegría, tristeza o incluso la reflexión. Y hoy quiero compartir contigo algo que me ocurrió hace, casi 4 décadas, pero que sigo recordando cada diciembre por estas fechas. Caminando por la senda de la vida, un podcast en mi mente se unía y la bitácora mental se grababa con cada acorde en mi guitarra y la emoción que brillaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Este 2024, en lo personal, no ha sido diferente a otros años. Ha tenido de todo y eso normalmente implica haber vivido momentos de los más variados, aunque con el estrés, diría, como protagonista principal y palabra representativa que engloba mucho de lo ocurrido, que evidentemente uno siente como importante. Obviamente cada persona es un mundo, y si nos vamos a cuestiones más generales, por ejemplo en cuanto a sucesos en España, creo que todos conocemos grandes desgracias que han sido noticias este año y que ahora mismo, no tiene sentido comentar aquí. Del mismo modo, tampoco hacer un análisis personal. Creo que eso sería incluso una falta de respeto, ya que solo estando en la piel de cada uno puede entenderse el grado de preocupación, sufrimiento o alegría que pueda estar viviendo el involucrado. Por eso hoy no voy a hacer un balance público de mi 2024, aunque si tuviera que referirme a algo tan específico como este podcast, por ejemplo, diría que no estoy contento, sobre todo con lo ocurrido a partir del verano, desde septiembre hasta hoy, en que apenas he publicado un episodio al mes. Me está costando muchísimo, tengo que decir, y no hay excusas de ningún tipo. No es que haya perdido el interés, es que no estoy fino por varios asuntos, y cuando eso ocurre tengo claro que me afecta mucho más negativamente que a otros creadores, capaces de grabar y publicar incluso en momentos muy complicados. Pero no quiero irme por las ramas, así que, aunque parezca lo contrario, y transitando un fade out, como se suele decir, la intención de este podcast es continuar y normalizar la publicación a partir de enero, momento en el que pretendo hacer, algún pequeño cambio, porque de mantenerse la situación actual esto no tendría sentido ni tampoco futuro. Así que mientras llega ese momento, y en este esfuerzo por romper la inercia y compartir algo contigo en el cierre de este 2024, me ha venido a la mente un recuerdo que resulta recurrente en estas fechas cada año. Intentaré ser breve, me suele costar mucho, porque además es solo una anécdota más, y no quiero generar ninguna expectativa como que fuera a contar algo, porque todo se reduce a algo muy simple y al final ya lo vas a entender. Pero no quería dejar pasar la ocasión porque igual te sirve para tenerlo en cuenta y cerrar el año sin un sobresalto innecesario. Así que, vamos con ese recuerdo que yo ubico a fines de diciembre de 1988. Por un tema puntual, esa noche estaba de regreso a casa más tarde de lo habitual. Y al otro día tocaba trabajar, con lo que, ya estaba preocupado a cuenta, tengo que decir, porque si bien la juventud me permitía algún margen de maniobra, no era menos cierto que, acostumbrado a rutinas saludables, entre comillas, robarle a alguna hora el sueño se iba a notar, porque estar en pie a las 6 de la mañana o poco más
exigía haber recargado bastante las baterías. Pero como digo, no era algo habitual. Solía irme a la cama de forma responsable cada noche y además vivía con mis padres. Garantía total de rutinas y recordatorios verbales de que los días laborables eran cosa seria. Fue así que, consciente de que se me había ido el tiempo, en una mirada rápida al reloj del coche pude comprobar que casi marcaba la 1 de la mañana. En ese momento entré a mi garaje silenciosamente, aparqué y luego hice el camino habitual por el fondo de la casa hacia el extremo que estaba del otro lado, donde se encontraba el garaje de mi padre, que ese sí tenía conexión con el resto de la propiedad. Desde allí accedí a la cocina, sigilosamente, como corresponde a gente civilizada y respetuosa, aunque a pesar de ello fui detectado por el dueño de casa, al que rápidamente percibí más alerta que de costumbre. En aquellos tiempos y sin móviles para comunicarnos con los nuestros en cualquier momento y circunstancia, si tenías que avisar algo, estando en la calle, había que tirar el teléfono público o el de, algún sitio donde uno estuviera. Ese día no había nada que avisar porque antes de salir ya había dicho que probablemente regresara un poco más tarde de lo habitual. Por eso, el hecho de que mi padre me recibiera con cara de preocupado me llamó la atención. Y rápidamente supe por qué. Tenía un mensaje importante para mí y me dijo que sobre las 11 de la noche más o menos había recibido una llamada de alguien que me buscaba para decirme que 2 amigos habían tenido un accidente con el coche y que habían sido ingresados de urgencia. La persona no se identificó, pero mencionó claramente quién iba al volante y probablemente, digo yo, al no encontrarme o atender a mi padre, no abundó en detalles y colgó. Al escuchar el nombre de mi amigo, el conductor, tengo que decir que la sensación fue horrible. Había estado con él por la tarde y me había mostrado un coche de segunda mano que acababa de comprar. A ambos nos gustaba mucho el automovilismo y me sigue gustando. Y todo ese mundillo, ¿no? Con lo que estaba él orgulloso de su potente máquina, que en realidad era un coche de carreras disfrazado de calle, porque tenía muchos elementos de competición, porque había sido utilizado por un piloto de rally para preparar unas cuantas competencias ese año. El problema era que personalmente y en más de una ocasión por aquellos días había comprobado que cuando mi amigo se ponía al volante de cierto tipo de coches, eran estos los que lo llevaban a él y no al revés. Eso me preocupaba bastante porque atravesábamos esa etapa de la juventud en que la estupidez suele tener indeseable preponderancia sobre el sentido común y otras cuestiones. Con lo que al recibir la noticia, sabiendo que esa noche él iba a salir de fiesta y quién le acompañaría, se estaban materializando todos mis temores en el peor de los escenarios. Tras las palabras de mi padre y sin más información que esa, confieso que me quedé un momento ahí pensando qué hacer. Pero inmediatamente le dije que se quedara tranquilo, que volvería a salir y que seguramente no regresaría hasta la mañana, pero que en todo caso le haría una llamada temprano. Por tanto, que se fuera a la cama cuanto antes, no fuera cosa que se despertara también mi madre, porque ahí sí que íbamos a tener una madrugada de lo más complicada. Con esa parte del asunto resuelta, me quedé unos minutos en la cocina analizando por dónde empezar, porque no sabía cómo dar con mis amigos. Pensé en llamar a la casa del que conducía, pero teniendo en cuenta que me habían avisado a mí que era de su total confianza, y más de una vez me tocaba sacarle las castañas del fuego, por decirlo de alguna forma, lo más probable es que sus padres no estuvieran al tanto de lo ocurrido. Además, su progenitor era del tipo que no comulgaban con modernidades, ¿no? Vamos a decirle así, ¿no? Le gustaba mucho tener el control absoluto de todo y solo les satisfacía, ¿no?, cuando le decían, señor, sí señor, por llamarlo de alguna forma.
Con lo que hacer una llamada de madrugada, un día de semana, y para preguntar si estaban al tanto de lo ocurrido, aquello era una estupidez digna del libro Guinness de los récords. También pensé en comunicarme con la familia de quien iba de acompañante en el coche, porque sus padres eran, mucho más modernos, ¿no? No sé si más jóvenes, quizá un poquito más jóvenes, pero sobre todo más modernos, vamos a decirlo así. Solían acostarse, un poco más tarde, y con ellos yo tenía una relación bastante más cercana. De todas formas, íbamos camino a la 1:00, casi 1:30 de la mañana, y no era buena idea ser portavoz de un hecho desgraciado del que no tenía detalles, y que si ellos desconocían, más que ayudar, estaría fomentando el caos. Por tanto, también descarté esa llamada. Finalmente pensé en un tercer amigo que vivía bastante cerca de casa y con el que estábamos en el grupo, estábamos siempre juntos, ¿no? De alguna forma. Pero dada la hora y las características temperamentales del jefe de familia en esa casa, que hoy tendría una etiqueta a fuego muy concreta, consideré que ese contacto inesperado e intempestivo, vamos a decir, seguramente sería mucho peor que en el caso de mi primer opción de llamada, ¿no? Del padre de mi amigo, de este que te digo que le gustaba el señor, sí señor. Tras estas, deliberaciones silenciosas, decidí volver a sacar el coche y ver si había algún movimiento fuera de lo normal en el barrio, ¿no? Porque viviendo ahí tantos años y tantos amigos en el barrio, aunque algunos vivieran un poco más alejados, uno más o menos tenía controlado lo que pasaba de noche y cómo se movían las cosas, ¿no? Entonces pasé primero por la casa del que vivía más cerca y estaba todo apagado y en silencio. Seguí camino hacia el domicilio del dueño del coche entonces y allí pude comprobar que la situación era similar. Inmediatamente después me acerqué hasta la casa de quien iba acompañante y todo se veía normal. Cada familia tenía su rutina y yo las conocía bien porque iba a esas casas prácticamente todos los días, ¿no? Sabía qué vehículos tenían, cuáles aparcaban fuera, cuáles en la entrada, en la puerta de cada casa, qué luces utilizaban, de qué ambientes, ¿verdad? Cuando había gente que estaba despierta, qué persianas cerraban por la noche, y un montón de esos detalles que inequívocamente marcaban el hecho de que en ese momento todos estaban en casa y se habían ido a la cama con normalidad. Al menos los padres, ¿no? En vista de lo anterior, decidí ir directamente al primer hospital donde pensé que los podrían haber llevado a mis amigos tras el accidente. Y ahora mismo no recuerdo si recorrí 2 o 3, pero sin ningún resultado, yendo de un sitio a otro como pollo sin cabeza, debo decir. En el último, y después de haberme recorrido más kilómetros por la ciudad que un taxista doble turno, cansado de preguntar a recepcionistas, en urgencias, enfermeros y cuanta persona del personal más variado me encontraba, viendo mi desesperación, la última persona con la que hablé intentó ver si se le ocurría algo para ayudarme, ¿no? Y se quedó ahí un momento a mi lado. Yo le seguía preguntando en qué otro sitio podría continuar la búsqueda mientras pensaba que quizá tendría que ir a la policía, algo que no había hecho porque no quería perder más tiempo, ya que la llamada de alerta había ocurrido hacía ya unas horas. Fue entonces cuando este muchacho, que la verdad no recuerdo si era enfermero, médico o un administrativo más que estaba de guardia aquella madrugada, como si hubiera recibido una de esas verdades reveladas que te atropellan el pensamiento, me dijo: ¿no te habrán hecho una broma por el Día de los Inocentes? Y me quedé petrificado, pensando si aquello podía ser posible, si alguien de las personas que yo conocía podía ser capaz de tal, vamos a decir, bajeza moral. Un par de segundos más tarde, le agradecía por intentar ayudarme y me despedí, abandonando aquel pasillo oscuro, recuerdo, con, pasos titubeantes entre familiares de personas que habían tenido accidentes y que estaban siendo atendidas allí o habían sido ingresadas de urgencia,
diferentes motivos. Y fui caminando una vez más en busca del coche, dándole vueltas a lo que me acababan de decir. Para mí era una locura, pero tampoco lo podía descartar, porque yo jamás lo haría, pero dentro de mi grupo de amigos o de conocidos, vamos a decir, aunque no en el más cercano, había una persona del tipo de esas que te pueden sorprender y no siempre para bien. Teniendo en cuenta esto, y con todas las opciones abiertas, me pareció buen momento para dejar de visitar centros médicos y moverme en la nueva línea de investigación que me había propuesto esta persona. Como dije, era un día de semana, pero a fines de diciembre, momento en que mucha gente estaba de vacaciones y había fiestas varias por toda la ciudad. Decidí entonces probar suerte poniendo rumbo hacia la costa en busca de una discoteca muy concreta a la que concurrían habitualmente mis amigos, yo también alguna vez, y que sabía que esa noche iba a estar abierta y había una fiesta ahí. Un rato después, y kilómetros también evidentemente, conseguí aparcar cerca de aquel sitio. Aquello era un mundo de gente, obviamente inmersa en un ambiente totalmente distinto al mío, que continuaba pensando en la alta probabilidad del accidente, por lo que con cada minuto desperdiciado, entre comillas, sin saber la verdad, el sufrimiento aumentaba. Los alrededores de la discoteca parecían una concentración de esas que aparecen en los periódicos y pasan a la historia. Recordemos que en el hemisferio sur, las navidades y fin de año son en verano. Y si a eso le sumamos un sitio bailable frente a la playa, casi es tontería describir la escena, ¿no? Me acerqué entonces a la puerta y cuando me tocó el turno de enfrentarme a los porteros, intenté convencerlos de que me dejaran entrar para ver si mis amigos estaban ahí adentro. Les expliqué la situación, pero teniendo en cuenta que esta gente atiende a todo tipo de público y a ciertas horas más de uno incorpora en su cuerpo cosillas que los hacen muy locuaces y creativos, mi argumento para entrar gratis no les convenció, a ninguno de los dos. Les pedí que hicieran venir hasta la puerta a algún supervisor, alguien que mandara ahí, ¿no? Porque estaba hablándoles en serio. Por suerte, se comunicaron con alguien que tenía autoridad en la sala, dentro, y esta persona se acercó a la puerta. En ese momento le expliqué por qué estaba allí, y que además era cliente, aunque digamos no asiduo, que conocía el local y sabía dónde buscar, así que saldría rápido. Seguramente las horas que llevaba dando vueltas y mi cara de desesperación, terminaron por convencer a aquella persona que finalmente autorizó mi entrada, diciéndome que entrara y saliera rápido, porque me tendrían en el radar. Afirmando, por mi parte, que así lo haría, apenas dentro me fui hacia la zona del bar, di una vuelta ahí por los alrededores y teniendo en cuenta lo lleno que estaba aquello, fue casi un milagro porque poco después encontré a los accidentados. Cuando me vieron no entendían absolutamente nada porque esa noche yo no tenía previsto ir a ese sitio, ni con ellos ni solo, y así se los había hecho saber por la tarde cuando nos vimos. Y con la música a todo volumen, la gente que no paraba de apretujarnos para poder pasar y las luces estas mareantes que eran un atentado público a la salud a la hora de saber dónde pisabas en un sitio que tenía muchos desniveles, gesto mediante les pedí que me siguieran hasta la puerta de salida porque tenía que hablar con ellos. Un momento después, los porteros comprobaron que la historia que les había contado no tenía aderezos alucinógenos y solo quería encontrar a estos dos, ¿no? Una vez alejados algunos metros ahí del punto caliente de la entrada, les conté todo lo ocurrido y mi periplo por la ciudad en las horas anteriores, buscándolos desesperado, convencido de que habían tenido un accidente feo y que estaban en alguna camilla de hospital, vaya a saber dónde y en qué estado de salud. Me miraron incrédulos y en ese momento liberé todas las tensiones y emociones que había reprimido durante esas horas. Nos fundimos, tengo que decir, en un gran abrazo muy emotivo y más tranquilo les dije que tuvieran mucho cuidado en la vuelta a casa porque no eran de los que salían de fiesta y tomaban precisamente agua mineral.
Así que nos despedimos y fui en busca del coche una vez más, entre aquel mar de olas espumosas y las olas humanas transportadas en 4 ruedas que se agolpaban en los alrededores. La vuelta a casa fue tranquila, tengo que decir, a velocidad de tipo dominguero jubilado, escuchando música suave, pensando sobre todo lo ocurrido y que me había quitado un gran peso de encima. No recuerdo exactamente a qué hora terminé metiéndome en la cama, pero recuerdo más o menos cerca de las 4 de la mañana, ¿no? Una noche entre sábanas que iba a ser muy corta, pero teniendo en cuenta cómo había ido la cosa, eso era lo de menos, porque el final feliz lo compensaba todo. Y de eso se trata en estas fechas, ¿verdad? De que las cosas vayan bien, por lo que te deseo muy feliz Navidad, que tengas un excelente fin de año, que comiences 2025 de la mejor forma y que en el nuevo año se cumplan, ojalá, todos tus deseos. Pero para que así sea, es importante que pongas de tu parte. Se dice mucho, pero nunca está de más. Si bebes, no conduzcas, cuídate y no bajes la guardia. Sobre todo el 28 de diciembre, No sea cosa que tú también conozcas a uno de estos tontos que te pueden hacer pasar una mala noche. Y si a esta altura te preguntas qué fue del autor de la llamada, te puedo decir que este asunto se terminó con aquel abrazo. Eso era lo importante. Nunca supe quién había sido, ni tampoco lo pregunté. Confieso que sí, estuve un tiempo atento por si había alguna pista o se le escapaba algo a alguien, pero nunca más se habló del asunto. Yo no quería que el chistoso, entre comillas, tuviera ninguna información de lo ocurrido tras su llamada y lo mal que lo había pasado. No quería darle ese gusto. Así que aproveché todo aquel episodio para filtrar aún más y mejor a cada persona a la que permitía acceder a mi círculo de mayor confianza. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, por escuchar o leer este episodio y nos vemos en el próximo, que ya será en 2025. Así que, ¡feliz año!